Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia de San Juan. Sean todos bienvenidos a esta parte del culto. Vamos a tomar en este momento el tiempo para compartir la palabra de Dios. Para mí es un gozo y una alegría estar con ustedes a través de esta transmisión que se realiza para poder compartir juntos y meditar en lo que la palabra de Dios nos tiene para hoy. Jesús nos enseñó que no solamente podemos vivir del pan, sino que también necesitamos de la palabra de Dios. Ese alimento que nos va a sostener, nos va a guiar, nos va a nutrir para continuar y perseverar en este mundo hasta que el Señor nos lleve o venga por segunda vez. Así que le invito en esta mañana a que usted tome su Biblia, se conecte y con humildad y mansedumbre reciba la palabra de Dios. Hoy quiero compartir sobre una promesa muy bella que el Señor nos dejó en su palabra a través del libro que escribe el apóstol Pablo, y me refiero a la carta a los Hebreos. En esta carta vamos a encontrar una promesa muy profunda para cada uno de nosotros como cristianos. Y creo que esta promesa es oportuna para este tiempo en el cual vivimos. Y me refiero al pasaje que está en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Si usted tiene ahí la palabra de Dios, podría acompañarme a leer este versículo. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuevamente voy a leer este versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta promesa es para cada uno de nosotros, una promesa que va dirigida para cada creyente, aquel cristiano que ha puesto su fe, su esperanza y su vida en manos de Dios. Y esta promesa está dentro de todo un contexto que Pablo, al momento de escribir este capítulo 4, va a ir relatando en los versos que están antes de este versículo. Y Pablo va a mostrar ahora la figura de Dios en un trono, y lo va a llamar el trono de la gracia. Y ese es ese título que yo he elegido para el sermón de esta mañana, el trono de la gracia de Dios. Cuán importante es saber que hay un trono de Dios y que de ese trono viene su gracia. En la palabra de Dios vamos a ver en bastantes ocasiones la figura del trono. Vamos a ver a Dios cuando se revela al profeta Isaías en el capítulo 6. Y dice Isaías que ve sentado a Dios en un trono sublime, y que alrededor de él habían serafines que volaban y decían sin cesar: Santo, Santo, Santo. La figura del trono está en esta visión que tiene Isaías, y vemos a Dios sentado en toda su majestuosidad, en todo su esplendor. Así que la figura del trono está presente en todo el relato bíblico. También cuando Juan puede ver las visiones del Apocalipsis, él, antes de ver y expectar todos los juicios de Dios, él va a ver una primera visión. Y en esta visión va a ver a Dios sentado en su trono. Dios sentado como soberano del mundo, de la creación y de todo lo que hay. Juan va a expectar a Dios como juez, sentado en su trono, impartiendo sus juicios a la humanidad. Pero en esta figura de aquí vamos a ver otra escena del trono de Dios. Ya no vamos a ver a Dios impartiendo sus juicios, sino vamos a ver a Dios que está otorgándonos su gracia.
su gracia para todos aquellos que se acerquen a buscar de Él. Yo quisiera ir analizando junto con ustedes lo que dice este versículo 16. La primera parte del versículo, si podemos ir nuevamente al texto, dice: acerquémonos pues. Acerquémonos pues. Es la conclusión de lo que Pablo dijo anteriormente, hablando de la superioridad de Jesús. Jesús abrió ese camino para que nosotros podamos entrar en este trono. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él abrió las puertas de este trono. Con el sacrificio de Jesús en la cruz, Él lograba que las puertas de este trono se abrieran. Por eso Pablo termina y concluye diciendo: acerquémonos pues. Ahí está, mi amado hermano, la invitación. Ahí está la invitación para que nosotros podamos acudir a este trono, porque las puertas están abiertas. Jesús las abrió para nosotros. En la figura del Antiguo Testamento, en el templo de Dios, el único que podía entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, era el sumo sacerdote. Él era el único que estaba facultado para poder ingresar una vez al año y presentarse en representación del pueblo. Hoy nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, superior a todos. Hebreos, en el capítulo 3, capítulo 2, dice que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés y superior a todos los sumos sacerdotes que pasaron ministrando en el templo. Él es el gran sumo sacerdote y Jesús abrió las puertas para que usted y yo podamos ingresar a este trono de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo concluye todo el capítulo 4 diciendo: acérquense pues. Es un llamado, es una convocatoria que el apóstol hace para que todos los creyentes sepan que tienen un lugar donde acudir. Más adelante, el mismo versículo 16 dice: acérquense pues confiadamente. Acá hay una condición de cómo debemos acercarnos a este trono de la gracia. El apóstol dice que para acercarnos tenemos que ir con confianza. Y la confianza tiene que ver con la seguridad de que Dios está presente ahí. Y la confianza también está relacionado con un elemento importante en nuestra vida como cristianos y tiene que ver con la fe. La fe es la seguridad que uno tiene, la certeza que uno tiene, la convicción que uno tiene de que Dios está presente. Hoy, por ejemplo, mis amados hermanos, yo tengo la convicción, la seguridad y la certeza de que Dios está presente aquí. Yo estoy seguro, convencido hasta lo más profundo, que la presencia de Dios nos está acompañando. Esa es la condición con la cual uno debe acercarse al trono de la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, si puede buscar ahí el texto, dice, literalmente dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que el requisito indispensable para que usted pueda acercarse al trono de la gracia es ir con fe. Hermanos, la fe es de suma importancia al momento de buscar a Dios. Dios no atiende a los incrédulos, a los desconfiados. Recuerda el pasaje del Evangelio de Juan, cuando Jesús había resucitado y los apóstoles estaban ahí comentando cómo lo habían visto. Y uno de ellos, llamado Tomás, no creía lo que los apóstoles decían acerca de la resurrección de Cristo.
Y él cuestionó y dijo que si no veía a Jesús y ponía sus manos en las manos de él y ponía su mano en su costado, no iba a creer. Ese es un ejemplo de desconfianza y falta de fe e incredulidad. Hasta que Jesús se mostró delante de ellos y le reprochó la conducta de Tomás y le dijo: Tomás, mírame, yo soy. Y le hizo que le tocaran las manos y le hizo que le tocara el costado. Y ahí recién Tomás creyó. Y Jesús le dio una palabra a Tomás y le dijo: bienaventurados los que creyeron sin ver. Así que hay una dicha, hay una bendición, hay un gozo, una felicidad para todos aquellos que se acercan con fe. ¿Y sabe cuál es ese gozo, esa dicha? Que van a encontrar a Dios. El que se acerca con fe va a encontrar a Dios. El incrédulo, el desconfiado, no va a hallar a Dios y mucho menos va a encontrar de su gracia. Así que la condición de cómo debemos acercarnos al trono de la gracia de Dios es a través de la fe. Es el único medio que podemos usar para acercarnos. ¿Y la fe en qué, pastor? ¿La fe en qué? La fe en el Hijo de Dios. Recuerda que al comienzo dije que el que abrió las puertas de ese trono para poder ingresar fue Jesús en su sacrificio en la cruz. Él abrió las puertas de la entrada al trono de Dios. Él rompió el telón que guardaba el lugar santísimo y nos abrió las puertas para entrar a ese lugar. Fe en Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor. Con fe en Jesús yo puedo entrar y hallar a Dios en su trono. Jesús lo afirmó en Juan capítulo 14, versículo 16, cuando él dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de poder acercarnos a Dios si no es a través del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Si usted pone su fe en Jesús, pone la fe en su obra salvadora, pone su fe en Él le va a poder abrir las puertas para ingresar y hallar a Dios. Así que la fe tiene que estar puesta solamente en Jesús. No hay otro lugar donde pueda poner su fe. Todo otro intento del hombre de querer poner la fe en diferentes personas es vana, no sirve, no van a poder encontrar a Dios. Si yo desvío la fe que debo ponerla en Jesús y la pongo en algún otro personaje bíblico, en alguna otra persona, por muy buena persona que haya sido, por muy instrumento usado por Dios que haya sido, esa fe no sirve, es vana. La única fe que nos conduce al trono de Dios es la fe en Jesús. La palabra de Dios lo muestra una y otra vez. Así que la fe es el instrumento, el vehículo que nos va a permitir llegar al trono de la gracia de Dios, y la fe puesta en Jesús. Esta es una promesa, hermanos, como dije al comienzo. Esta promesa tiene que ver que Dios es fiel y sus promesas son verdaderas, Él las cumple. Y si seguimos analizando el versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hemos visto ya que la invitación está hecha. Cómo debemos acercarnos también hemos explicado: confiadamente, con fe en la obra, en el Hijo de Dios. Y ahora el texto dice para alcanzar. Hay algo en el trono de Dios que podemos alcanzar. El texto dice: para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia. Ese trono de la gracia de Dios está fluyendo la misericordia de Dios. Quisiera ilustrarlo como una caída de agua que constantemente
cae y no cesa. Dice que de este trono de la gracia de Dios, la misericordia de Dios está fluyendo y nunca cesa de fluir. Nunca se termina la misericordia de Dios. Está presente las 24 horas del día. Durante los 12 meses del año, la misericordia de Dios sigue fluyendo desde su trono de gracia. Entonces, pastor, si yo me acerco a este trono de la gracia de Dios, me acerco con fe en la obra de Jesús, ¿voy a encontrar la misericordia de Dios? Sí, mi amado hermano. Ahí va a encontrar la misericordia de Dios. ¿Usted sabe qué es lo que sostiene hasta hoy a este mundo? La misericordia de Dios. ¿Sabe lo que hace que usted siga de pie hoy en día, ahí en su casa? La misericordia de Dios. Así que la misericordia de Dios es lo que sostiene a toda la creación, sostiene a cada uno de nosotros. Dice que el Señor es lento para la ira. El juicio de Dios va a llegar, pero aún se está retardando. Pero su misericordia es grande, es abundante. El pueblo de Dios, una vez y otra vez, experimentó esta abundante misericordia de Dios. Tanto es así que Jeremías, escribiendo el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Voy a leer lo que dice Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice Jeremías al escribir el libro de Lamentaciones. Él expresa que el pueblo de Dios debió ser consumido por tantas rebeliones, tantos pecados, tanta indiferencia que tuvo hacia el pacto que Dios había hecho con ellos. Una y otra vez el pueblo fue rebelde, no quiso seguir el pacto con Dios. Una vez y otra vez el corazón de ellos iba tras la idolatría. Sin embargo, Dios cada día mostraba su misericordia a ellos. Y Jeremías expresa en este versículo que la misericordia de Dios es lo que los ha sostenido hasta ese momento. Si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo hubieran sido destruidos. Y usted y yo, mi amado hermanos, hace tiempo también, si no fuera por la misericordia de Dios, hubiéramos sido consumidos por el juicio, por la ira de Dios. La misericordia de Dios es grande. Y esa misericordia está ahí, presente en el trono de Dios. Cada vez que usted se acerque a ese trono de Dios, con fe, a través de la oración, de la súplica y el ruego, va a encontrar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se ha mostrado en diferentes momentos del relato bíblico. Jesús era la máxima expresión de la misericordia de Dios. Jesús, cuando estuvo entre nosotros en este mundo, Él expresaba la misericordia de Dios en cada momento. Al momento de sanar a las personas, Jesús las sanaba no porque merecían ser sanas, sino porque tenía misericordia de él o de ella. Cuando liberaba a hombres poseídos por demonios, Jesús los liberaba porque tenía misericordia de ellos. Cuando la gente le seguía y veía que no habían comido, no habían bebido, Jesús los alimentaba porque tenía compasión, tenía misericordia de aquellas personas. Por los que estaban despreciados en aquella sociedad,
judía, aquellos que eran marginados por diferentes cosas. Jesús se acercaba y les expresaba su misericordia. Jesús, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, expresando su misericordia a la humanidad. Y esa misericordia, mi amado hermano, no se ha terminado. Esa misericordia sigue presente aún hoy. Si usted se acerca al trono de la gracia de Dios con fe en Jesús, va a encontrar la misericordia de Dios. Usted necesita la misericordia de Dios, busque a Dios. Usted está pidiendo por algo, busque a Dios y va a encontrar su misericordia. La misericordia, como digo, no termina. Están disponibles las 24 horas del día. Y qué bueno saber que este trono de la gracia de Dios, mis amados hermanos, es un trono que sus puertas no cierran, ¿no? No están cerradas en ningún momento. Las 24 horas del día están abiertas. Usted puede acudir en cualquier momento, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, va a encontrar siempre las puertas de este trono abiertas y a Dios escuchándole y derramando su misericordia en su vida. Recuerdo el pasaje de este ciego llamado Bartimeo. Cuando Jesús caminaba rumbo a las ciudades ahí en Palestina, él estaba caminando y la multitud le seguía, dice a Jesús, gran multitud le seguía, y había un cojo ahí en el camino, ciego de nacimiento, que escuchó que Jesús pasaba y empezó a gritar, dice, a llamar a Jesús, y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como Jesús no escuchaba la voz de este ciego, dice que él gritaba aún más fuerte, le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta Jesús volteó, lo vio, y ¿sabe lo que hizo Jesús? Tuvo misericordia de él. Así, cuando nosotros nos acercamos y buscamos con perseverancia, con insistencia, con fe, con convicción: Señor, ten misericordia de mí, Señor, Dios nos va a escuchar y va a derramar su misericordia en su vida. Y el texto del capítulo 4, versículo 16, va a ir terminando la última sección de este versículo. Dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia de Dios está presente en este trono, pero también dice que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a socorrer. La misericordia de Dios va acompañada con el socorro y la ayuda de Dios. En los versículos anteriores al verso 16, dice, en el versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que se compadece de nosotros, porque Él experimentó las cosas que usted y yo podemos experimentar. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no cometió pecado. Usted y yo tenemos diferentes situaciones en este mundo, en las cuales quizás usted puede experimentar dolor, puede experimentar sufrimiento, puede experimentar gozo, alegría, diferentes situaciones que le pueden llevar a mover sus emociones. Todos, sin excepción, experimentamos cosas en este mundo. Pero ¿sabe qué? Jesús conoce cada una de las cosas que usted
puede estar experimentando. Sean agradables o desagradables para su vida, Jesús las conoce. ¿Y sabe qué? Porque Él fue como uno de nosotros. Él experimentó las cosas que usted y yo podemos experimentar. Tristezas, experimentó abandono, desprecio, engaño, traición, experimentó la muerte también, el dolor, el sufrimiento. Por eso Él nos entiende y se compadece de nuestras debilidades, se compadece de esas situaciones que usted puede estar atravesando y les tiende la mano para socorrerlo y ayudarlo. ¿Sabe cuándo? Cuando usted se acerca a ese trono de la gracia y le pide a Dios su misericordia y su socorro. El Hijo de Dios viene y les tiende la mano y lo ayuda. Por eso dice el texto que vamos a encontrar el oportuno socorro. ¿Y sabe cuándo viene la ayuda de Dios? En el momento preciso que usted la necesita. En el momento que ya no puede más, en el momento que se está ahogando, se está hundiendo, en ese momento Jesús les tiende la mano y le ayuda y lo socorre, le da el socorro que usted necesita y lo pone en un lugar seguro. La promesa de Dios es esa, mi amado hermano. Hay un lugar donde podemos encontrar misericordia, socorro para nuestras vidas, y ese es el trono de Dios. Jesús, nuestro gran Salvador, nos ha abierto las puertas de este lugar y nos extiende su mano para brindarnos la misericordia y la ayuda de Dios. David, en toda su experiencia con Dios, compone los salmos preciosos que reflejan la experiencia que él tuvo con Dios, esa experiencia que lo marcó profundamente en su vida. Y él compone uno de los versos preciosos, Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, pregunta el salmista David, y él responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David pudo conocer profundamente el socorro y la ayuda de Dios en cada experiencia que él tuvo. Cuando cayó en el profundo pecado del adulterio, la mentira y el asesinato, cuando David cayó en lo más profundo del pecado en su vida, él en ese momento encontró la misericordia y la ayuda de Dios. Cuando vio que su reino estaba siendo perseguido y estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, un problema entre padre e hijo, y su hijo Absalón buscaba la muerte de su padre. En ese momento de angustia, al saber que su hijo estaba en contra de él, fíjese el dolor de ese padre, de David. En ese momento el Señor extendió su mano y lo socorrió a David, lo ayudó a David y lo puso en un lugar seguro. Por eso David compone este salmo y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? No hay otro lugar, no hay otro lugar de donde venga el socorro y la ayuda, sino solo del trono de la gracia de Dios. En esta mañana, mi amado hermano, esta promesa es para usted. Esta promesa es para mí. Y esta promesa es para todo aquel que quiera creer en la palabra de Dios. Tómese un momento para reflexionar. Tómese un instante para que usted pueda meditar en esta palabra que hemos compartido. ¿Está buscando a Dios en su trono? ¿O está buscando cualquier otra forma para alcanzar a Dios? No hay otra forma, mi amado hermano, solo a través de su trono y a través de su Hijo Jesús. No hay otra forma. Esta mañana, acerquémonos pues confiadamente, acérquese confiadamente al trono de la gracia de Dios, para que alcance su misericordia y para que alcance su oportuno socorro. Amén. Dios le bendiga y permítame orar para terminar con la predicación
en esta mañana. Vamos a elevar una oración al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos has dado. Gracias por la promesa que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Gracias, amado Dios, porque hoy hemos escuchado que el trono de tu gracia está abierto para nosotros. Padre, danos siempre esa convicción, esa seguridad, confianza para buscarte por medio de tu Hijo Jesús. Y que tu misericordia, Señor, tu misericordia y tu ayuda oportuna siempre esté para nosotros. Nos encomendamos en tus preciosas manos y gracias por la palabra que nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gozo compartir la palabra con ustedes. Una bendición para cada uno de ustedes. Y Dios mediante, nos volveremos a ver en otra oportunidad. Gloria a Dios. Nos vemos.